Recibí una canasta de tamales de mi hijo y mi nuera como regalo de Navidad. Al día siguiente, él me llamó y preguntó, ¿qué te parecieron los tamales? Sonreí y le dije, se los llevé a tus suegros. Les encantan los tamales caseros. Hubo un silencio largo. Luego gritó, ¿qué hiciste? Su voz temblaba. Y en ese momento entendí todo. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 68 años. He construido mi vida con las manos, con el sudor de décadas y con decisiones que no siempre fueron fáciles. Soy dueño de una cadena de ferreterías en Monterrey. 3 locales que empezaron como un puesto en el mercado cuando tenía 22 años. Mi esposa, Guadalupe, murió hace 5 años. Desde entonces, la casa donde criamos a nuestros hijos se siente demasiado grande, demasiado silenciosa. Tengo 2 hijos. Miguel, el mayor, tiene 43 años. Daniela, la menor, 40. Miguel siempre fue el más ambicioso, el que decía que algún día manejaría un imperio. Daniela se fue a vivir a Guadalajara después de casarse. Nos hablamos poco, pero sin rencores. Miguel se quedó aquí en Monterrey. Se casó con Lorena hace 12 años. Al principio, Lorena me caía bien. Era educada, sonriente. Pero con los años algo cambió. Empezó a mirarme diferente, como si yo fuera un estorbo, como si mi presencia en las reuniones familiares le molestara. Miguel también cambió. Dejó de visitarme los domingos. Dejó de llamar para preguntarme cómo estaba. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran secas, apresuradas. Estoy ocupado, papá. Luego te marco. No tengo tiempo ahora. Siempre lo mismo. Pero yo seguía siendo su padre. Seguía esperando que algún día volviera a ser el niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. El joven que me pedía consejo antes de tomar decisiones importantes. Esa ilusión me mantuvo esperando durante años. La víspera de Navidad llegó como siempre llega en esta ciudad. Fría, con las calles iluminadas y las familias reunidas. Yo estaba solo en mi casa, preparando la cena para mí mismo. No esperaba visitas. Daniela me había enviado un mensaje diciendo que no vendría este año. Miguel tampoco había confirmado nada. A las 7 de la noche sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a un repartidor con una caja grande envuelta en papel rojo y verde. ¿El señor Roberto Mendoza?, preguntó. Sí, soy yo. Esto es para usted. ¡Feliz Navidad! El muchacho se fue. Yo cerré la puerta y llevé la caja a la mesa del comedor. Era pesada. Tenía una tarjeta pegada en la parte superior. La abrí. Para papá, que pases una feliz Navidad. Con cariño, Miguel y Lorena. Sentí algo cálido en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez mi hijo sí pensaba en mí. Tal vez las cosas podían mejorar. Abrí la caja con cuidado. Adentro había una canasta llena de tamales recién hechos. El olor a masa y chile verde llenó la cocina. Eran hermosos, envueltos en hojas de maíz, perfectamente ordenados. Debía haber al menos 30. Tomé uno y lo olí. Olía bien. Pero algo me detuvo. No sé qué fue. Tal vez el hecho de que Miguel nunca me había enviado algo así. Tal vez porque Lorena no cocinaba. Ella misma lo decía con orgullo. Yo no nací para la cocina. Entonces, ¿quién había hecho esos tamales? Dejé el tamal de vuelta en la canasta. Pensé en calentarlos y comerlos, pero no tenía hambre. Había cenado temprano. Además, 30 tamales eran demasiados para mí solo. Pensé en los padres de Lorena, don Héctor y doña Carmen. Los había conocido en la boda de Miguel. Eran personas amables, sencillas. Don Héctor tenía un taller mecánico. Doña Carmen era ama de casa. Sabía que les encantaban los tamales caseros. Lorena me lo había mencionado una vez. Tomé una decisión. Envolví la canasta nuevamente, la puse en el coche y manejé hasta la casa de los suegros de Miguel. Vivían en una colonia cercana, a unos 15 minutos de mi casa. Cuando llegué, la sala estaba iluminada. Escuché risas desde adentro. Toqué la puerta. Don Héctor abrió. Tenía una cerveza en la mano y una sonrisa en el rostro. Don Roberto, ¿qué lo trae por aquí en Nochebuena? Buenas noches, don Héctor. Venía a traerles esto. Le mostré la canasta. Miguel y Lorena me enviaron estos tamales,
pero son demasiados para mí solo. Sé que a ustedes les gustan mucho, así que pensé en compartirlos. Don Héctor abrió los ojos con sorpresa. Luego sonrió aún más. ¡Qué detalle, don Roberto! Pase, pase. Carmen va a estar feliz. Entré a la casa. Doña Carmen estaba en la cocina. Cuando vio la canasta, dio un grito de alegría. ¡Ay, qué belleza! Tamales caseros. Don Roberto, muchas gracias. Esto es un regalo maravilloso. No hay de qué, dije. Disfrútenlos. Me ofrecieron quedarme a cenar, pero decliné. No quería interrumpir su noche. Me despedí y regresé a mi casa. Esa noche dormí tranquilo. Pensé que había hecho algo bueno, que había compartido un regalo con personas que lo apreciarían. No sabía que acababa de salvar 2 vidas. El día siguiente amaneció despejado. El sol entraba por las ventanas de mi habitación. Me levanté, preparé café y encendí la televisión. Era Navidad. Un día que antes significaba risas y abrazos, ahora solo significaba silencio. A las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Miguel. «Hola, hijo», contesté. «Papá». Su voz sonaba extraña, forzada. «¿Qué tal estuvo tu Navidad?» «Bien, hijo, tranquila. Gracias por los tamales». Hubo una pausa. Luego preguntó, «¿Qué te parecieron?» Sonreí. «Ah, pues la verdad no los probé. Se los llevé a tus suegros, a don Héctor y doña Carmen. Sé que les encantan los tamales caseros». El silencio que siguió fue largo, incómodo. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Entonces gritó, «¿Qué hiciste?» Su voz temblaba. No era enojo, era pánico, era terror puro. «¿Qué pasa, Miguel? ¿Por qué gritas?» «No podías hacer eso, no podías». ¿Hacer qué? Compartir un regalo. Eran demasiados tamales para mí solo. «Cuelga el teléfono, papá, cuelga ahora». La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono. El corazón me latía rápido. Algo estaba mal, muy mal. Intenté llamarlo de vuelta, pero no contestó. Marqué 3 veces más, nada. A las 11:30 de la mañana mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «Bueno, ¿señor Roberto Mendoza?» «Sí, soy yo. Habla el agente Ramírez de la Policía Municipal de Monterrey. Necesito que venga a la estación, es urgente». El estómago se me apretó. «¿Qué pasó?» «Prefiero explicarle en persona. ¿Puede venir ahora?» Sí, voy para allá». Colgué el teléfono. Las manos me temblaban. Me vestí rápido. Tomé las llaves del coche y manejé hacia la estación de policía. El trayecto fue eterno. 1000 pensamientos cruzaron por mi mente. ¿Le pasó algo a Miguel? ¿A Daniela? ¿A mis nietos? Cuando llegué a la estación, el agente Ramírez me estaba esperando. Era un hombre de unos 40 años con el rostro serio y una libreta en la mano. «Señor Mendoza, gracias por venir. Siéntese, por favor». Me senté en una silla frente a su escritorio. Mis piernas apenas me sostenían. «¿Qué pasó?», pregunté. El agente respiró hondo. «Esta mañana recibimos una llamada de emergencia. Don Héctor Salinas y su esposa Carmen fueron encontrados inconscientes en su casa. Los vecinos llamaron a los paramédicos. Están hospitalizados en este momento. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? ¿Cómo?» Los médicos encontraron rastros de sedantes muy fuertes en su organismo. Están investigando un posible caso de intoxicación. Dios mío. El agente me miró fijamente. «Señor Mendoza, ¿usted visitó a los Salinas ayer en la noche?» Sí. Fui a llevarles una canasta de tamales. ¿De dónde salieron esos tamales?» Me los envió mi hijo, Miguel Mendoza, y su esposa, Lorena Salinas. El agente anotó algo en su libreta. ¿Los probó usted? No, eran muchos, pensé en compartirlos. ¿Los comieron don Héctor y doña Carmen? No lo sé. Los dejé ahí y me fui. Ellos estaban bien cuando me despedí. El agente cerró la libreta. «Señor Mendoza, necesito que me acompañe. Vamos a tomar su declaración oficial. Y necesitamos revisar esa canasta». «Ya no la tengo, se la dejé a ellos. Entonces iremos a recogerla». Las siguientes horas fueron una pesadilla. Fuimos a la casa de don Héctor y doña Carmen. La policía acordonó el área. Había vecinos afuera, murmurando,
Mirando, dentro de la casa, encontraron la canasta. Los tamales seguían ahí, la mayoría intactos. Un agente los puso en bolsas especiales para análisis forense. Yo estaba sentado en el coche patrulla, viendo todo. No podía procesar lo que estaba pasando. El agente Ramírez regresó. «Señor Mendoza, vamos a necesitar que venga a la estación nuevamente. Tenemos que hacerle más preguntas». «¿Soy sospechoso?», pregunté. «Por ahora solo es un testigo, pero necesitamos entender qué pasó». Me llevaron de regreso a la estación. Me sentaron en una sala de interrogatorios, fría, con paredes grises y una mesa de metal. Contesté todas sus preguntas. Les conté sobre Miguel, sobre Lorena, sobre cómo había sido nuestra relación en los últimos años. «¿Su hijo tiene problemas financieros?», preguntó el agente. «No que yo sepa. Trabaja en una de mis ferreterías. Le pago bien». «¿Sabe si tiene deudas?». «No». «¿Problemas con los suegros?». Me detuve. Recordé algo. Una conversación que escuché hace meses en una cena familiar. Miguel y Lorena discutiendo en voz baja. Algo sobre dinero, algo sobre herencias. «No estoy seguro», dije. Pero había tensión entre ellos. El agente anotó eso también. Salí de la estación a las 5 de la tarde. El sol empezaba a bajar. Las calles estaban llenas de gente regresando de las posadas navideñas. Yo solo quería llegar a mi casa, encerrarme, tratar de entender qué demonios estaba pasando. Pero cuando llegué, había un coche desconocido estacionado frente a mi puerta. Era Miguel. Estaba sentado en el escalón de la entrada, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio llegar, se levantó. Su rostro estaba pálido. Tenía los ojos rojos. «Papá», dijo con voz quebrada. «¿Qué haces aquí?», pregunté. «Necesito hablar contigo. Creo que ya hablaste suficiente esta mañana. Por favor, papá, déjame explicarte». Lo miré. Mi hijo, el niño que cargué en mis hombros, el joven que me hizo sentir orgulloso cuando se graduó de la universidad. Y ahora estaba frente a mí, temblando, con miedo en los ojos. «Entra», dije. Nos sentamos en la sala. Miguel no dejaba de moverse. Frotaba sus manos. Miraba al suelo. «Habla», le dije. «Papá, yo no quería que pasara esto». «¿Qué no querías que pasara? Habla claro, Miguel», respiró hondo. Los tamales no eran un regalo. El aire se volvió pesado. «¿Qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tenían algo para que durmieras, para que no despertaras». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «¿Me querías dormir?». «No, bueno, sí, pero no para siempre. Solo para que no te dieras cuenta». «¿De qué?». Miguel se cubrió el rostro con las manos. «Lorena y yo tenemos deudas, papá. Muchas deudas. Invertimos en un negocio que fracasó. Debemos millones. Y los prestamistas son peligrosos». «¿Y qué tiene que ver eso con los tamales?». «Pensamos que si tú dormías profundamente, podríamos entrar a tu casa y tomar algunos documentos». «¿Qué documentos?». «Las escrituras de las ferreterías. Queríamos venderlas. Sin que te dieras cuenta, iban a ser transacciones rápidas. Y cuando despertaras ya estaría hecho». Me quedé en silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. «Pero nunca quisimos lastimarte», continuó Miguel. «Solo queríamos que durmieras y después íbamos a devolverte todo, te lo juro». «¿Y mis suegros?», pregunté con voz fría. «¿También querías que durmieran?». Miguel negó con la cabeza. «No, ellos no eran parte del plan. Nunca pensamos que les llevarías los tamales. Por eso entré en pánico cuando me dijiste. Están en el hospital, Miguel. Inconscientes, por tu culpa». Lo sé. Su voz se rompió. Empezó a llorar. Pero yo no sentí compasión. Solo sentí un vacío enorme, un dolor que no tiene nombre. «Vete de mi casa», dije. «Papá, vete». Miguel se levantó, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Lo siento, papá». No respondí. La puerta se cerró.
y yo me quedé solo, mirando la pared, tratando de procesar que mi propio hijo había intentado drogarme, que había puesto en peligro a personas inocentes. Esa noche no dormí. Solo pensé en una cosa: esto no se va a quedar así. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Don Héctor y doña Carmen seguían en el hospital. Los médicos los mantenían en observación. Habían ingerido una cantidad considerable de sedantes mezclados con los tamales. Si hubieran comido más, si hubieran sido personas mayores o con problemas del corazón, probablemente no lo hubieran contado. Yo los visitaba todos los días. Me sentaba junto a sus camas y les pedía perdón. Aunque no era mi culpa, me sentía responsable. Había llevado esa maldita canasta a su casa. No fue su culpa, don Roberto, me dijo doña Carmen cuando finalmente despertó. Tenía la voz débil pero firme. Usted no sabía nada. Debí haberlo sabido, respondí. Debí haber sospechado. Don Héctor, que estaba en la cama de al lado, tosió. ¿Cómo iba a saberlo? Eran sus propios hijos. Uno confía en la familia. Esa palabra me dolió más que cualquier otra cosa. Familia. La policía avanzaba con la investigación. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de benzodiazepinas en los tamales, una dosis calculada para provocar un sueño profundo. No mortal, pero peligrosa si se combinaba con alcohol o si la persona tenía condiciones médicas preexistentes. El agente Ramírez me llamó a la estación nuevamente. Señor Mendoza, necesitamos hablar sobre su hijo. Me senté frente a él. Esta vez no temblaba. Estaba más calmado, más frío. ¿Qué quiere saber? Hemos estado investigando las finanzas de Miguel y Lorena. Tienen deudas importantes, casi 3 millones de pesos con prestamistas privados. También encontramos mensajes entre ellos. Me mostró su teléfono. Había capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp. Lorena: ya no aguanto más. Los tipos nos están presionando. Necesitamos el dinero ya. Miguel: lo sé, pero mi papá no va a vender las ferreterías. No le va a importar nuestra situación. Lorena: entonces hay que obligarlo. Miguel: ¿cómo? Lorena: hay formas. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Sentí un vacío en el estómago. El agente pasó a otra captura. Miguel: ¿estás segura de que va a funcionar? Lorena: sí, solo tiene que dormir unas horas. Entramos, tomamos los documentos y los vendemos. Cuando despierte, ya estará hecho. No podrá hacer nada. Miguel: ¿y si despierta antes? Lorena: no va a despertar, la dosis es perfecta. Mi primo el farmacéutico me ayudó. Miguel: no sé, me da miedo. Lorena: prefieres que nos maten, porque eso es lo que va a pasar si no pagamos. Cerré los ojos. No quería seguir leyendo. ¿Hay más?, pregunté. Sí, pero creo que con esto es suficiente por ahora. El agente guardó su teléfono. Señor Mendoza, vamos a arrestar a su hijo y a su nuera, pero necesitamos su cooperación. Usted es la víctima principal en este caso. ¿Qué necesita de mí? Su testimonio y los documentos que querían robar. Necesitamos probar que había un motivo. Asentí. Los tengo en mi casa, en una caja fuerte. Perfecto. ¿Podemos ir ahora? Sí. Regresamos a mi casa. Abrí la caja fuerte en mi estudio. Ahí estaban todas las escrituras de las ferreterías. Documentos que representaban 40 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir. El agente las fotografió para el expediente. Estas propiedades valen alrededor de 15 millones de pesos, dije. Tal vez más. El agente silbó. Es mucho dinero. Es mi vida. Se quedó callado. Luego dijo: entiendo por qué su hijo estaba desesperado, pero no justifica lo que hizo. No, señor, no lo justifica. 2 días después, arrestaron a Miguel y Lorena. Yo no estaba presente. No quería verlo. No quería ver a mi hijo esposado metido en una patrulla como un criminal. Pero Daniela sí estuvo ahí. Me llamó llorando. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué arrestaron a Miguel? Le conté todo.
cada detalle, cada mentira, cada traición. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No puedo creerlo, dijo finalmente. Miguel siempre fue ambicioso, pero esto es peor de lo que imaginé. Terminé la frase. ¿Qué vas a hacer, papá? Lo que tenga que hacer. ¿Vas a dejarlo en la cárcel? Daniela, tu hermano intentó drogarme. Puso en peligro a 2 personas inocentes. ¿Tú qué harías? No respondió. Solo lloró. La noticia se extendió rápido. En Monterrey las malas noticias vuelan. Los vecinos empezaron a murmurar. Los empleados de las ferreterías me miraban con lástima. Don Roberto, lo sentimos mucho. Don Roberto, si necesita algo. Don Roberto, no puedo creer lo que hizo Miguel. Yo agradecía los gestos, pero no quería compasión. No quería ser visto como una víctima. Quería justicia. Una semana después del arresto, recibí una llamada de la abogada de Miguel. Señor Mendoza, necesito hablar con usted. No tengo nada que hablar con usted. Por favor, es importante. Miguel quiere verlo. No, señor Mendoza, él es su hijo. Está arrepentido. Necesita su ayuda. Mi hijo dejó de existir el día que decidió drogarme. Colgué. Pero las llamadas no pararon. La abogada insistía. También la familia de Lorena. Don Héctor y doña Carmen, después de salir del hospital, me pidieron que fuera compasivo. Son jóvenes, don Roberto. Cometieron un error terrible, pero pueden cambiar. ¿Un error?, pregunté. ¿Intentar drogarme es un error? Estaban desesperados, dijo doña Carmen. La desesperación hace que la gente haga cosas horribles. No justifica nada. Don Héctor puso una mano en mi hombro. Lo sé, pero son nuestros hijos. Y usted es padre. ¿Sabe lo que es amar a un hijo a pesar de todo? Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Yo amaba a Miguel. Todavía lo amaba, pero también lo odiaba y no sabía qué hacer con ese odio. Pasaron 3 semanas. Miguel y Lorena seguían detenidos. La fiscalía estaba preparando el caso. Los cargos eran graves: intento de fraude, intento de robo agravado, poner en peligro la vida de terceros. Podían enfrentar entre 10 y 15 años de prisión. Yo seguía con mi vida. Iba a las ferreterías, revisaba los inventarios, atendía a los clientes, pero todo se sentía vacío. Una noche, después de cerrar el negocio, me senté en mi oficina. Miré las fotos en la pared, fotos de Miguel cuando era niño, fotos de su graduación, fotos de su boda, y rompí a llorar. No lloraba desde el funeral de Guadalupe, pero esa noche no pude contenerme. Lloré por el hijo que perdí, por la familia que se destruyó, por la confianza que nunca volvería. Al día siguiente recibí una carta. Venía del penal donde estaba Miguel. La dejé sobre la mesa durante horas. No quería abrirla. No quería leer sus excusas, pero finalmente lo hice. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Lorena y yo estábamos desesperados. Los prestamistas nos amenazaban. Dijeron que si no pagábamos, nos iban a hacer daño. A nosotros y a nuestros hijos. Sí, papá. Lorena está embarazada, de 3 meses. No te lo había dicho porque sabía que ibas a estar feliz y no merecía tu felicidad. Ahora estoy aquí, encerrado, pensando en lo idiota que fui, en cómo destruí todo. Mis hijos van a crecer sabiendo que su padre es un criminal, y eso me mata más que cualquier sentencia. No te pido que me perdones, no te pido que me saques de aquí, solo te pido que cuando nazca mi hijo, lo conozcas, que no lo castigues por mis errores. Te quiero, papá, siempre te he querido, aunque no lo parezca. Miguel. Doblé la carta, la guardé en un cajón. Lorena estaba embarazada, iba a ser abuelo nuevamente, y no sabía cómo sentirme al respecto. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que había pasado, en las decisiones que había tomado, en las que todavía tenía que tomar. Miguel decía que los prestamistas lo amenazaron. ¿Era verdad o era otra mentira? Decidí investigar por mi cuenta. Contraté a un investigador privado,
Un tipo que había trabajado con la policía antes de retirarse. Se llamaba Ernesto. Don Roberto, necesito que me dé todos los detalles, nombres, fechas, cualquier cosa que sepa sobre las deudas de su hijo. Le di todo lo que tenía. Ernesto trabajó rápido. Una semana después me llamó. Don Roberto, encontré información interesante. Dígame, su hijo y su nuera sí tenían deudas. 3 millones de pesos, como dijeron, pero no con prestamistas peligrosos. Entonces, con un grupo de inversionistas, gente respetable, empresarios, no eran mafiosos ni nada por el estilo. ¿Y las amenazas? No hay evidencia de amenazas. Revisé sus cuentas de correo, sus mensajes, nada. Los inversionistas les dieron un plazo razonable para pagar. No había presión extrema. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Está diciendo que Miguel mintió? Eso parece, don Roberto. Creo que exageraron la situación para justificar lo que hicieron. Colgué el teléfono, cerré los ojos. Miguel no solo me había traicionado, también había mentido sobre las razones. No había amenazas de muerte, no había peligro real, solo había avaricia y cobardía. 2 días después fui al penal, no avisé. No quería que Miguel preparara un discurso, quería verlo tal como estaba. Me hicieron pasar por varios controles de seguridad. Revisaron mis pertenencias. Finalmente, me llevaron a una sala de visitas. Miguel estaba sentado al otro lado de una mesa de metal. Llevaba un uniforme naranja, tenía barba, había perdido peso. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá». Me senté frente a él. No dije nada, solo lo miré. «Gracias por venir», dijo con voz temblorosa. «No vine a perdonarte», dije con voz fría. Su expresión cambió, de esperanza a miedo. «Vine a decirte que investigué tus deudas». Miguel palideció. «Hablé con los inversionistas. Me dijeron que te dieron un plazo de 6 meses para pagar, que no hubo amenazas, que fueron completamente razonables. Papá, yo...» «No me interrumpas». Mi voz salió más dura de lo que esperaba. «Mentiste. Dijiste que los prestamistas te iban a matar, que estabas desesperado. Pero era mentira. Solo querías mi dinero. Y estabas dispuesto a drogarme para conseguirlo». Miguel empezó a llorar. «Lo siento, papá. Lo siento mucho». «¿Por qué, Miguel? ¿Por qué no me pediste ayuda? Yo te hubiera prestado el dinero, te hubiera ayudado a salir de ese problema. Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De que me dijeras que no, de que me juzgaras, de que me vieras como un fracasado. Entonces preferiste traicionarme». Miguel no respondió, solo lloraba. Me levanté de la silla. «Voy a asegurarme de que pagues por lo que hiciste. No voy a retirar los cargos, no voy a ayudarte. Te vas a quedar aquí hasta que cumplas tu sentencia». «¿Y mi hijo?», preguntó con desesperación. «¿No quieres conocer a tu nieto?». Me detuve en la puerta. «Cuando nazca, lo conoceré. Pero no por ti, por él, porque ese niño no tiene la culpa de tener un padre como tú». Salí de la sala, no miré atrás. Las semanas siguientes fueron extrañas. Seguía con mi rutina. Trabajaba, comía, dormía, pero todo se sentía diferente. Daniela vino a visitarme desde Guadalajara. Se quedó una semana. Cocinamos juntos, vimos películas, hablamos sobre todo excepto sobre Miguel. «¿Cómo estás, papá?», preguntó una noche mientras cenábamos. «Sobreviviendo». «¿Solo eso? Es lo único que puedo hacer ahora». Daniela tomó mi mano. «Sé que duele, pero vas a salir de esto. Eres fuerte». «No me siento fuerte, pero lo eres. Siempre lo has sido». Sonreí. Daniela siempre sabía qué decir. Un mes después del arresto, el juicio comenzó. Yo tuve que testificar, contar mi versión de los hechos, explicar cómo recibí los tamales, cómo los llevé a casa de don Héctor y doña Carmen, cómo Miguel me llamó en pánico. El fiscal presentó las conversaciones de WhatsApp, los análisis de laboratorio, los testimonios de los médicos. La defensa de Miguel trató de argumentar que no había intención de causar daño grave, que solo querían que durmiera unas horas, que fue un error de cálculo. Pero el juez no pareció convencido.
Cuando llegó el turno de Miguel de hablar, se puso de pie. Miró al juez, luego me miró a mí. Quiero decir que me arrepiento, que lo que hice estuvo mal, que no tengo justificación. Su voz temblaba. Pero quiero que mi padre sepa que lo amo, que siempre lo he amado y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar lo que hice. El juez tomó notas. Luego dijo: el tribunal tomará un receso. Dictaré sentencia en 2 semanas. Durante esas 2 semanas pensé mucho en lo que quería. ¿Quería venganza? ¿Quería justicia? ¿Quería que Miguel sufriera? La respuesta era complicada. Sí, quería justicia. Quería que pagara por lo que hizo. Pero también era mi hijo. Y una parte de mí, por más pequeña que fuera, todavía lo amaba. Una noche, estaba sentado en mi estudio cuando encontré una vieja foto. Era de Miguel cuando tenía 10 años. Estaba en mis hombros sonriendo. Yo también sonreía. Éramos felices. ¿Cuándo se rompió todo? ¿Cuándo dejamos de ser padre e hijo para convertirnos en extraños? No tenía respuesta. El día de la sentencia llegó. La sala estaba llena. Familiares, periodistas, curiosos. Todos querían saber qué iba a pasar con el hijo que intentó drogar a su padre. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. He revisado cuidadosamente el caso, dijo, y he llegado a una conclusión. Miró a Miguel. Miguel Mendoza Salinas, es usted culpable de intento de fraude, intento de robo agravado y poner en peligro la vida de terceros. La sentencia es de 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. Escuché un grito. Era Lorena. Estaba sentada al otro lado de la sala, con las manos en el vientre. Miguel bajó la cabeza. Además, continuó el juez, deberá pagar una indemnización a las víctimas, don Héctor Salinas y doña Carmen Jiménez, por daños físicos y emocionales. El martillo golpeó la mesa. Caso cerrado. Salí de la sala sin mirar a nadie. No quería hablar. No quería responder preguntas. Subí a mi coche y manejé sin rumbo. Terminé en un mirador desde donde se veía toda la ciudad. Monterrey brillaba bajo el sol de la tarde. Las montañas rodeaban el valle. Todo parecía tan tranquilo desde ahí arriba. Pero yo no me sentía tranquilo. Me sentía vacío. Miguel iba a pasar 12 años en prisión. 12 años sin ver a sus hijos crecer. 12 años pagando por sus errores. ¿Era justo? Sí. ¿Me hacía sentir mejor? No, porque al final del día yo había perdido a mi hijo y ninguna sentencia iba a devolvérmelo. Esa noche, cuando regresé a mi casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Lo abrí. Era una carta de Lorena. Don Roberto, sé que me odia. Y tiene razón, lo que hicimos fue imperdonable, pero quiero que sepa algo. Nuestro hijo va a nacer en 4 meses y necesito su ayuda. No tengo trabajo, no tengo dinero. Mis padres están ayudándome, pero no es suficiente. No le pido que perdone a Miguel, ni que me perdone a mí. Solo le pido que piense en su nieto. Él no tiene la culpa de nada. Por favor. Lorena. Dejé la carta sobre la mesa, y por primera vez en semanas sentí algo diferente al vacío. Sentí una responsabilidad. Ese niño no tenía la culpa, y yo era su abuelo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? La carta de Lorena se quedó sobre la mesa durante días. No la volví a leer. No hacía falta. Cada palabra estaba grabada en mi mente. Su nieto no tiene la culpa de nada. Era verdad. Ese niño que estaba por nacer no había pedido venir a este mundo roto. No había elegido tener un padre en prisión, ni una madre desesperada. Pero tampoco era mi responsabilidad arreglar el desastre que ellos habían creado. ¿O sí? Una semana después de recibir la carta, Daniela vino a visitarme nuevamente. Entró a la casa con una maleta pequeña. Papá, necesito quedarme unos días. Necesito hablar contigo. ¿Pasó algo? Sí y no. Se sentó en el sofá. Fui a ver a Miguel. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Y aunque lo que hizo es horrible, sigue siendo mi hermano.
No dije nada. Daniela continuó. Está destruido, papá, completamente destruido. Ha bajado como 10 kilos. Tiene pesadillas. Los otros presos lo tratan mal porque saben que intentó drogar a su propio padre. Es lo que se merece. Daniela me miró con tristeza. Tal vez, pero también es tu hijo. Dejó de serlo cuando metió esos sedantes en los tamales. ¿De verdad crees eso? Me quedé callado. La verdad era más complicada. Parte de mí todavía lo veía como mi hijo, pero otra parte, la parte que me mantenía despierto por las noches, solo veía a un traidor. Daniela suspiró. Papá, no vine a pedirte que lo perdones. Vine a hablar sobre Lorena y el bebé. Ya me mandó una carta. Lo sé, me lo dijo. ¿Vas a ayudarla? No sé. Papá, ese bebé es tu nieto, tu sangre. No puedes abandonarlo. No lo estoy abandonando. Solo no quiero involucrarme con Lorena. Entonces involúcrate con el bebé. Ayúdala económicamente, pero mantén distancia si quieres. Pero no dejes que ese niño sufra por los errores de sus padres. Sus palabras me calaron hondo. Daniela siempre había sido la más sabia de mis hijos. 3 días después llamé a Lorena. Contestó al primer timbre. Su voz sonaba cansada. ¿Don Roberto? Sí, recibí tu carta. Hubo un silencio. Luego escuché un sollozo contenido. Gracias por llamar. Pensé que no lo haría. No lo hago por ti. Lo hago por el bebé. Lo entiendo. Voy a ayudarte económicamente. Pagaré el hospital, los gastos médicos, lo que necesite el niño. Pero con condiciones. Las que sean. Primera condición. No quiero verte. Todo se hará a través de transferencias bancarias o de mis abogados. Segunda condición. Cuando nazca el bebé quiero ser parte de su vida. Lo visitaré, lo conoceré, estaré presente. Pero tú no interferirás en mi relación con él. Tercera condición. Si vuelves a intentar algo contra mí o mi familia, te juro que te destruyo. Mi voz salió más fría de lo que esperaba, pero era necesario. Acepto, dijo Lorena. Acepto todo. Y, don Roberto, lo siento. Sé que no significa nada, pero lo siento de verdad. Adiós, Lorena, colgué. Los meses pasaron lentamente. Cumplí mi palabra. Transferí dinero a la cuenta de Lorena cada mes. Pagué las citas médicas, los ultrasonidos, las vitaminas prenatales. Todo desde la distancia. Daniela me mantenía informado. Ella sí visitaba a Lorena de vez en cuando. El bebé es un niño, me dijo un día. Van a llamarlo Roberto, como tú. Sentí algo extraño en el pecho, orgullo mezclado con tristeza. ¿Miguel sabe? Sí, Lorena lo visitó y se lo dijo. Lloró. ¿Y cómo está él? Daniela dudó. Mal, papá, muy mal. Ha intentado escribirte varias cartas, pero las rompe antes de enviarlas. Dice que no tiene derecho a pedirte nada. Tiene razón, papá. No, Daniela. No voy a ir a verlo. No todavía. ¿Cuándo? No lo sé, tal vez nunca. Una noche recibí una llamada inesperada. Era don Héctor. Don Roberto, ¿cómo está? Bien, don Héctor. ¿Y ustedes? Ya estamos mejor. Carmen y yo nos recuperamos completamente. Los médicos dicen que tuvimos suerte. Me alegra escucharlo. Don Roberto, quería hablar con usted sobre algo importante. Dígame, Lorena me contó que va a ayudarla con el bebé. Y quiero agradecerle. Sé que no fue fácil tomar esa decisión. Lo hago por mi nieto, no por ella. Lo entiendo, pero aún así es admirable. Mucha gente en su lugar habría dado la espalda completamente. No soy mucha gente. Don Héctor rió. No, definitivamente no lo es. Por eso quiero proponerle algo. ¿Qué cosa? Carmen y yo vamos a ayudar a Lorena también. Vamos a estar presentes cuando nazca el bebé. Y nos gustaría que usted también estuviera ahí. No sé si sea buena idea. Don Roberto, ese niño va a necesitar toda la familia que pueda tener. Su padre está en prisión, su madre está sola. Nosotros somos mayores. Usted es la persona más estable en su vida. Necesita que esté ahí. Me quedé pensando. Lo voy a considerar. Gracias. Es todo lo que le pido. 2 meses antes del nacimiento del bebé, algo inesperado sucedió.
Recibí una visita en la ferretería. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con un maletín ejecutivo. ¿Señor Roberto Mendoza? Sí, soy yo. Mi nombre es Armando Villegas. Soy uno de los inversionistas que le prestó dinero a su hijo. Sentí que mi cuerpo se tensaba. ¿Qué quiere? Solo hablar. ¿Tiene unos minutos? Lo llevé a mi oficina. Nos sentamos. Señor Mendoza, quiero que sepa que lamentamos mucho lo que pasó. Nunca fue nuestra intención causar problemas familiares. No causaron nada, mi hijo causó los problemas. Aún así nos sentimos responsables en cierta medida. Por eso vengo a proponerle algo. Escucho. Armando abrió su maletín y sacó unos documentos. Su hijo nos debe 3 millones de pesos. Con intereses ahora son casi 4 millones. Obviamente, no puede pagar desde la cárcel y Lorena no tiene recursos. Y queremos ofrecerle un trato. Si usted paga la deuda de su hijo, nosotros retiramos todos los cargos adicionales que tenemos contra él. Además, le daremos un plazo razonable para que su hijo, cuando salga de prisión, pueda reintegrarse sin esa carga financiera. ¿Por qué haría eso? Mi hijo tomó sus decisiones. Que las pague. Armando se inclinó hacia adelante. Porque usted es un hombre de negocios, señor Mendoza, y sabe que las deudas generacionales son una maldición. Si su hijo sale de prisión con esa deuda encima, nunca va a poder rehacer su vida, y su nieto va a crecer en la pobreza. Tenía razón, lo sabía. ¿Cuánto tiempo me dan para decidir? 1 mes. Está bien, lo voy a pensar. Armando se levantó. Gracias por su tiempo, señor Mendoza. Espero que tome la decisión correcta. Se fue. Me quedé sentado en mi oficina durante horas, mirando esos documentos, pensando en lo absurdo que era todo. Miguel me había traicionado, había intentado robarme, había puesto en peligro a personas inocentes. Y ahora yo tenía que salvarlo de sus deudas. Era injusto, era absurdo, pero era la realidad. Esa noche llamé a Daniela. Necesito tu consejo. Le conté sobre la visita de Armando Villegas, sobre la propuesta. ¿Qué crees que debo hacer?, pregunté. Daniela suspiró. Papá, no puedo decirte qué hacer. Es tu dinero, tu decisión. Pero dame tu opinión. Ok, mi opinión es que deberías pagarlo. ¿Por qué? Porque Miguel es un idiota, pero sigue siendo tu hijo. Y porque ese bebé no merece crecer con las deudas de su padre encima. Si pagas esa deuda, le estás dando una oportunidad al niño, no a Miguel, al niño. Pero Miguel también se beneficia. Sí, pero ese no es el punto. El punto es que tú puedes romper ese ciclo. Puedes evitar que tu nieto crezca en la miseria. ¿No es eso lo que querías para nosotros cuando éramos niños? Tenía razón. Otra vez. 1 semana después, llamé a Armando Villegas. Acepto. Voy a pagar la deuda. Excelente decisión, señor Mendoza. Le enviaré los detalles bancarios. Pero con una condición. ¿Cuál? Miguel no puede saber que yo pagué. Si pregunta, díganle que ustedes decidieron perdonar la deuda por razones humanitarias. No quiero que piense que le hice un favor. Entendido. Así se hará. Pagué los 4 millones de pesos. Dolió. No económicamente, porque tenía los recursos. Dolió emocionalmente. Sentí que estaba premiando a Miguel por su traición, que estaba siendo débil, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Por mi nieto, por el futuro. El día del nacimiento llegó sin aviso. Eran las 3 de la madrugada cuando mi teléfono sonó. Era Daniela. Papá, Lorena está en el hospital. El bebé viene. Me vestí rápido. Manejé hasta el hospital. Mis manos temblaban en el volante. Cuando llegué, Daniela estaba en la sala de espera. Don Héctor y doña Carmen también. ¿Cómo está?, pregunté. Todavía en trabajo de parto, dijo Daniela. Los médicos dicen que todo va bien. Nos sentamos a esperar. Las horas pasaron lentamente. A las 6 de la mañana, una enfermera salió. ¿Familiares de Lorena Salinas? Todos nos pusimos de pie. Es un niño, sano, 3 kilos 200 gramos. Mamá y bebé están bien. Sentí que mis piernas flaqueaban. Daniela me abrazó. Eres abuelo otra vez, papá. Media hora después nos dejaron pasar.
Lorena estaba en la cama, pálida pero sonriendo. En sus brazos había un bulto pequeño envuelto en una manta azul. Me acerqué lentamente. Ella me miró. «Don Roberto, ¿quiere cargarlo?» Asentí. Tomé al bebé en mis brazos. Era diminuto. Tenía los ojos cerrados. Su piel era rosada. Respiraba suavemente. Y en ese momento todo el dolor, todo el odio, toda la traición desapareció. Solo quedó amor. «Hola, Roberto», susurré. «Bienvenido al mundo». El bebé abrió los ojos por un segundo. Me miró. Luego volvió a cerrarlos. Daniela estaba llorando. Don Héctor y doña Carmen también. «Es hermoso», dije. «Sí», respondió Lorena, «lo es». Pasé todo el día en el hospital. No quería irme, no quería dejar de ver a mi nieto. Lorena me dejó cargarlo varias veces. Le cambié el pañal, le di el biberón. Era extraño. Hacía tanto tiempo que no hacía esas cosas. «¿Cómo le avisamos a Miguel?», preguntó Lorena en un momento. «Yo me encargo», dijo Daniela. Esa noche, Daniela fue al penal. Le llevó fotos del bebé. Me contó después que Miguel lloró durante 1 hora, que abrazó las fotos contra su pecho, que dijo una y otra vez, lo siento mucho». Los días siguientes fueron extraños. Visitaba a Roberto todos los días. Lo cargaba, le hablaba, le cantaba canciones que solía cantarle a Miguel cuando era bebé. Lorena y yo manteníamos distancia. Hablábamos solo lo necesario, pero había un respeto mutuo, una tregua silenciosa. Don Héctor y doña Carmen también visitaban al bebé. Entre todos, nos asegurábamos de que tuviera todo lo que necesitaba. 2 semanas después del nacimiento, recibí otra carta de Miguel. Esta vez sí la leí. «Papá, Daniela me trajo fotos de Roberto. Es perfecto. Es lo más hermoso que he visto en mi vida. Y me duele tanto saber que voy a perderme sus primeros años, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Todo por mi culpa. No espero que me perdones. No espero que vengas a verme. Solo espero que cuides de mi hijo, que le des el amor que yo no puedo darle ahora. Y cuando sea grande, cuéntale la verdad. Dile que su papá cometió errores terribles, que pagó por ellos, pero que siempre lo amó. Gracias por ser el abuelo que yo necesité y nunca tuve. Te quiero, papá. Miguel». Doblé la carta, la guardé junto con la anterior, y por primera vez sentí que algo dentro de mí empezaba a sanar. Pasaron los meses. Roberto crecía. Era un bebé tranquilo, sonriente. Le encantaba que lo cargaran, le encantaba la música. Yo lo visitaba 3 veces por semana, a veces más. Me había convertido en una parte importante de su vida. Lorena había conseguido trabajo en una tienda departamental. Don Héctor y doña Carmen la ayudaban con el bebé cuando ella trabajaba. Yo también. Era una familia rota, pero estábamos tratando de recomponernos. 1 año después del nacimiento de Roberto, recibí una llamada del penal. «Señor Mendoza, su hijo Miguel quiere verlo. Ha estado insistiendo durante meses. ¿Estaría dispuesto a visitarlo?» Me quedé en silencio. 1 año. Había pasado 1 año desde la última vez que vi a Miguel. «¿Señor Mendoza?» Sí, iré». El día de la visita me sentía nervioso. No sabía qué esperar. No sabía qué iba a sentir al verlo. Llegué al penal. Pasé por los controles de seguridad. Me llevaron a la sala de visitas. Miguel ya estaba ahí. Se veía diferente, más delgado, más viejo. Tenía canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, pero cuando me vio, sonrió. «Papá», me senté frente a él. «Hola, Miguel. Gracias por venir. No pensé que lo harías». «Casi no lo hago, lo sé». Bajó la mirada. «¿Cómo está Roberto?» «Bien, está creciendo rápido. Ya camina, ya dice algunas palabras». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?» «Sí, dice agua, dice mamá. Y hace unos días, dijo abuelo». Miguel se cubrió el rostro con las manos. Lloró. Yo no dije nada. Solo lo dejé llorar. Después de unos minutos, se calmó. «Papá, necesito decirte algo». «Te escucho». «He tenido mucho tiempo para pensar aquí, sobre lo que hice, sobre por qué lo hice, y entendí algo.
¿Qué? Que siempre te tuve envidia. Me sorprendió. ¿Envidia? Sí, envidia de lo que construiste, de lo exitoso que eres. Yo siempre quise ser como tú, pero nunca pude, y eso me frustraba, me hacía sentir menos. Miguel, yo nunca te comparé con nadie. Lo sé, pero yo me comparaba solo, y cuando las cosas se pusieron difíciles con las deudas, en vez de pedirte ayuda, decidí tomarlo, porque en mi mente retorcida, eso me hacía sentir poderoso, como si finalmente estuviera a tu altura. Respiró hondo, pero solo me convertí en un cobarde, en un traidor, y perdí lo único que realmente importaba, mi familia. Sus palabras me llegaron hondo. Miguel, cometiste errores terribles, pusiste en peligro a personas inocentes, me traicionaste. Lo sé, pero también eres mi hijo. Y no importa cuánto me duela lo que hiciste, sigues siendo mi hijo. Miguel levantó la mirada. ¿Eso significa que me perdonas? Me quedé pensando. No sé si te perdono. Todavía duele, todavía me cuesta entenderlo, pero estoy tratando de seguir adelante. Es más de lo que merezco, sí, lo es. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego le dije, voy a traer a Roberto a verte. No ahora, es muy pequeño, pero cuando sea un poco mayor voy a traerlo, para que conozcas a tu hijo. Miguel rompió a llorar otra vez. Gracias, papá. Gracias. Salí del penal con sentimientos encontrados. Parte de mí todavía odiaba a Miguel por lo que hizo, pero otra parte, una parte que había estado dormida durante meses, empezaba a recordar al niño que fue, al joven que había sido. No era justificación, no era perdón completo, pero era un inicio. Los meses siguieron pasando. Roberto seguía creciendo. Era un niño hermoso, inteligente, curioso. Le encantaba jugar con carritos, le encantaba la música, le encantaba que le leyera cuentos. Yo me había convertido en una figura central en su vida. Era su abuelo, su protector, su guía. Y cada vez que lo veía recordaba por qué había decidido seguir adelante. Por qué había decidido perdonar, aunque fuera difícil. Porque ese niño merecía amor, merecía estabilidad, merecía una familia. Y yo iba a asegurarme de que la tuviera. 2 años después del juicio, algo inesperado sucedió. El abogado de Miguel me llamó. Señor Mendoza, hay noticias. Miguel ha solicitado una reducción de sentencia por buen comportamiento. Ha estado tomando cursos en la cárcel. Ha estado trabajando en programas de rehabilitación. El juez va a considerar su solicitud. ¿Cuánto tiempo le podrían reducir? Tal vez 3 o 4 años. Si todo sale bien, podría salir en 6 o 7 años en lugar de 12. ¿Y qué necesita? Cartas de apoyo, testimonios de personas que crean en su rehabilitación. ¿Me está pidiendo que escriba una carta? Sí, señor Mendoza, pero solo si usted lo considera apropiado. Colgué el teléfono. Una carta, un testimonio. ¿Podía hacerlo? ¿Podía decirle al juez que creía en Miguel? No estaba seguro. Esa noche sostuve a Roberto en mis brazos. Tenía casi 2 años. Estaba medio dormido, chupando su pulgar. ¿Qué crees, pequeño?, le susurré. ¿Tu papá merece otra oportunidad? Roberto no respondió, solo se acurrucó contra mi pecho. Y en ese momento tomé una decisión. Sí, Miguel merecía otra oportunidad. No porque fuera fácil, no porque lo hubiera perdonado completamente, sino porque todos merecemos una segunda oportunidad, especialmente cuando estamos dispuestos a cambiar. Escribí la carta. No fue fácil, tuve que reescribirla varias veces. Tuve que ser honesto sobre el dolor que había causado, pero también sobre su esfuerzo por cambiar. Su señoría. Mi nombre es Roberto Mendoza. Soy el padre de Miguel Mendoza. Hace 2 años, mi hijo cometió actos que me causaron un dolor inimaginable. Me traicionó, puso en peligro a personas inocentes y destruyó la confianza que había construido durante décadas. No escribo esta carta para minimizar lo que hizo. Sus acciones fueron imperdonables y pagó y sigue pagando las consecuencias. Pero también he visto su arrepentimiento. He leído sus cartas, he escuchado su dolor
y he visto los esfuerzos que ha hecho para cambiar. Más importante aún, tengo un nieto, un niño hermoso de 2 años que merece conocer a su padre, que merece tener una figura paterna en su vida. No pido clemencia por mi hijo, pido una oportunidad para que demuestre que puede ser mejor, que puede ser el padre que su hijo necesita. Si decide reducir su sentencia, le aseguro que yo estaré ahí para guiarlo, para asegurarme de que no vuelva a cometer los mismos errores. Gracias por su consideración. Atentamente, Roberto Mendoza. Envié la carta y esperé. 3 meses después, el juez decidió. Miguel tendría una reducción de 4 años. Saldría en 8 años en lugar de 12. Cuando me enteré sentí algo extraño. No era alegría, no era tristeza, era esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran mejorar. Esa noche llamé a Daniela. Miguel saldrá antes de lo esperado. Lo sé, me acaba de llamar su abogado. ¿Cómo te sientes? No sé, papá, aliviada, supongo, pero también asustada. ¿Y tú? Igual, pero creo que hice lo correcto. Lo hiciste, papá. Definitivamente lo hiciste. Los años siguientes no fueron fáciles, pero fueron mejores. Roberto crecía rápido. Era un niño brillante, lleno de energía. Le encantaba ayudarme en la ferretería. Le encantaba escuchar mis historias. Le hablaba de su padre. No le mentía. Le decía la verdad, que su papá había cometido errores, pero que estaba tratando de ser mejor. ¿Cuándo va a salir mi papá?, preguntaba a veces. Pronto, mi niño, pronto. Visité a Miguel varias veces durante esos años. No siempre fue fácil. Todavía había resentimiento, todavía había dolor, pero también había progreso. Miguel había cambiado. Se notaba en su forma de hablar, en su forma de pensar. Papá, cuando salga, quiero trabajar. Quiero ganarme la vida honestamente. Quiero ser el padre que Roberto merece. Lo sé, hijo, y voy a ayudarte. ¿Sabe? El día que Miguel salió de prisión, yo estaba ahí, junto con Daniela, junto con Lorena, junto con Roberto, que ahora tenía 6 años. Miguel salió por la puerta principal del penal. Llevaba una bolsa con sus pertenencias, tenía barba, estaba delgado, pero cuando vio a Roberto, su rostro se iluminó. «¿Papá?», dijo Roberto un poco tímido. Miguel se arrodilló. «Sí, mi amor, soy tu papá». Roberto corrió hacia él. Miguel lo abrazó y lloró. Lorena también lloró. Daniela me tomó la mano. «Lo logramos, papá». «Sí», dije, «lo logramos». La reconstrucción no fue inmediata. Miguel tuvo que reintegrarse a la sociedad. Tuvo que encontrar trabajo. Tuvo que reconstruir su relación con Roberto. Yo le di trabajo en una de las ferreterías, no como gerente, como empleado. Tenía que ganarse el ascenso. Al principio fue difícil. Los otros empleados lo miraban con desconfianza. Los clientes murmuraban, pero Miguel trabajaba duro. Llegaba temprano, se quedaba tarde, nunca se quejaba. Y poco a poco, la gente empezó a verlo diferente. Roberto y Miguel también empezaron a construir su relación. Al principio Roberto era tímido. No sabía cómo relacionarse con ese hombre que era su padre, pero también un extraño. Pero Miguel era paciente. Lo llevaba al parque, jugaba con él, le leía cuentos antes de dormir. Y con el tiempo, Roberto empezó a confiar, empezó a amar. «Abuelo», me dijo un día, «me gusta mi papá, es bueno». Sonreí. «Sí, mi niño, tu papá está tratando de ser bueno». 5 años después de que Miguel salió de prisión, organizamos una cena familiar. Era Navidad otra vez, la misma época en que todo había empezado. Estábamos todos reunidos en mi casa. Miguel, Lorena, Roberto, Daniela con su familia, don Héctor y doña Carmen. La mesa estaba llena de comida. Había risas, había bromas. Era diferente a como solía ser. Teníamos cicatrices, teníamos heridas que nunca sanarían completamente, pero también teníamos amor, teníamos perdón, teníamos esperanza. Antes de la cena, Miguel se puso de pie. «Quiero decir algo». Todos nos callamos.
Hace 11 años cometí el peor error de mi vida. Traicioné a mi padre. Puse en peligro a personas que amaba y casi destruí a mi familia. Su voz temblaba. Pasé años pagando por eso. Y aunque ya salí de prisión, sigo pagando, porque el peso de lo que hice nunca desaparece. Miró a don Héctor y doña Carmen. Les pido perdón. Sé que nunca podré compensar el daño que les causé. Don Héctor asintió. Ya te perdonamos, hijo. Miguel se volvió hacia mí. Papá, no tengo palabras para agradecerte. Me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Me enseñaste que el perdón es posible, que la redención es real. Se le quebró la voz. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú criaste, el padre que Roberto necesita, y espero algún día hacerte sentir orgulloso. Me levanté de mi silla, caminé hacia él y lo abracé. Ya estoy orgulloso, hijo, ya estoy orgulloso. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en la sala. Miré el árbol de Navidad, las luces parpadeaban, los regalos estaban debajo. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la traición, en el perdón, y entendí algo importante. La vida no es perfecta, las familias no son perfectas, cometemos errores, nos herimos, nos traicionamos, pero también tenemos la capacidad de sanar, de perdonar, de seguir adelante. No es fácil, nunca lo será, pero es posible y eso es lo que importa. Roberto entró corriendo a la sala. Tenía 11 años ahora, era alto, inteligente, lleno de vida. Abuelo, ¿me cuentas una historia? Sonreí. ¿Qué historia quieres escuchar? La de los tamales. Me sorprendí. ¿Sabes esa historia? Sí, papá me la contó. Dijo que fue el día en que tú nos salvaste a todos. Sentí un nudo en la garganta. Ven, siéntate aquí. Roberto se sentó junto a mí. Lo rodeé con mi brazo. Todo empezó una Navidad, comencé, cuando recibí una canasta de tamales. Y mientras le contaba la historia, entendí que ese momento terrible, ese día que casi nos destruye, también fue el día que nos enseñó lo que realmente importa. Familia, perdón, amor. No siempre son fáciles, pero siempre valen la pena. El día que Roberto cumplió 18 años, organizamos una fiesta en mi casa. Vinieron todos. Familia, amigos, compañeros de la escuela. La casa estaba llena de vida, de risas, de música. Era el tipo de celebración que hacía años no veíamos en esta familia. Roberto estaba radiante. Había crecido tanto. Ya no era aquel bebé que cargué en el hospital. Era un joven fuerte, seguro de sí mismo, con sueños propios. Durante la fiesta, Miguel se acercó a mí. Tenía una cerveza en la mano y una sonrisa nostálgica en el rostro. ¿Recuerdas cuando yo cumplí 18? Preguntó. Claro que lo recuerdo. Organizamos una carne asada. Invitaste a medio Monterrey. Miguel rió. Era un idiota engreído. Eras joven y tenías el mundo a tus pies y lo desperdicié. No, dije firmemente. No lo desperdiciaste. Cometiste errores, pagaste por ellos, pero también te levantaste, y ahora mira a tu hijo, míralo bien. Los dos observamos a Roberto. Estaba rodeado de amigos, riendo, disfrutando su día especial. Él es tu legado real, Miguel, no tus errores. Él. Miguel limpió una lágrima de su ojo. Gracias, papá, por no rendirte conmigo, por no rendirte con nosotros. Las familias no se rinden entre sí, aunque duela, aunque cueste. Más tarde esa noche, cuando ya se habían ido la mayoría de los invitados, Roberto me pidió hablar en privado. Nos sentamos en el jardín trasero. Las luces de la fiesta aún brillaban. Se podía escuchar música suave desde adentro. Abuelo, quiero darte algo. Sacó un sobre de su chaqueta. Me lo dio. Lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano. Querido abuelo, hoy cumplo 18 años. Ya soy un adulto según la ley, pero la verdad es que me siento como si todavía estuviera aprendiendo a caminar por este mundo. Y la razón por la que puedo caminar con confianza es por ti. Sé lo que pasó hace 18 años. Sé la historia completa. Sé que mi padre intentó hacerte daño. Sé que estuvo en prisión. Sé que casi destruye esta familia.
Pero también sé que tú no lo abandonaste, que cuando todos hubieran dado la espalda, tú decidiste quedarte, decidiste perdonar, decidiste darnos una oportunidad. Y por eso estoy aquí hoy, por eso tengo una familia, por eso tengo un futuro. Quiero que sepas que todo lo que soy, todo lo que seré, es gracias a ti. Me enseñaste que los errores no definen a una persona, que lo que nos define es cómo nos levantamos después de caer. Me enseñaste sobre dignidad, sobre respeto, sobre el verdadero significado del amor familiar. Y cuando tenga mis propios hijos algún día, voy a contarles sobre ti, sobre el hombre que salvó a nuestra familia con su fuerza y su perdón. Te amo, abuelo. Gracias por todo, Roberto. Tuve que detenerme varias veces mientras leía porque las lágrimas nublaban mi vista. Cuando terminé, abracé a mi nieto con toda la fuerza que me quedaba. Tú me salvaste a mí también, le susurré. Cuando todo parecía perdido, tú me diste una razón para seguir adelante. Los meses siguientes trajeron cambios importantes. Roberto fue aceptado en la universidad. Estudiaría administración de empresas, tal como había planeado. Iba a quedarse en Monterrey, lo cual me alegraba profundamente. Miguel y Lorena finalmente compraron su casa. Era modesta pero bonita. Tenía un jardín pequeño donde Roberto podía sentarse a estudiar bajo un árbol. Daniela recibió una promoción en su trabajo en Guadalajara. Estaba considerando regresar a Monterrey. Extraño la familia, me dijo por teléfono. Extraño estos domingos todos juntos. Entonces regresa, le dije. Siempre hay espacio para ti aquí. Y yo seguía trabajando en las ferreterías. Ya tenía 74 años. Muchos me decían que debería retirarme. Pero ¿retirarme para qué? El trabajo me mantenía vivo, me daba propósito. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, Miguel entró con una expresión seria. «Papá, necesitamos hablar sobre el futuro de las ferreterías. ¿Qué pasa? No vas a trabajar para siempre y necesitamos un plan de sucesión. Ya lo tengo. Roberto tomará el control cuando esté listo. Pero eso será en años. ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa si algo te sucede?» No me gustaba pensar en eso, pero Miguel tenía razón. ¿Qué propones? Que dividamos la responsabilidad. Yo puedo manejar las operaciones del día a día. Daniela, si regresa, puede encargarse de las finanzas. Tú puedes supervisar todo y cuando Roberto se gradúe, él entra al equipo oficialmente. Era un buen plan, sensato. ¿Y qué pasa con tu pasado, con la gente que todavía desconfía de ti? Miguel respiró hondo. Tendré que demostrarlo con acciones. No puedo cambiar el pasado, papá, pero puedo construir un futuro diferente. Asentí. Está bien, hagámoslo, pero con una condición. ¿Cuál? Si alguna vez, por cualquier razón, vuelves a traicionar esta confianza, te juro que no habrá segunda oportunidad. Se terminó. Lo entiendo y te prometo que no pasará. Pusimos el plan en marcha. Miguel tomó más responsabilidades. Demostró ser un gerente competente, justo con los empleados, honesto con los clientes. Las ventas de su sucursal aumentaron, los problemas disminuyeron. Daniela decidió regresar a Monterrey. Le ofrecí el puesto de directora financiera. Ella aceptó. Y juntos, los tres empezamos a trabajar como equipo. Era extraño. Después de tantos años de dolor, de distancia, de desconfianza, finalmente estábamos funcionando como familia. No era perfecto. Todavía había momentos incómodos, todavía había cicatrices que dolían, pero estábamos tratando, y eso era lo que importaba. Una noche recibí una llamada de doña Carmen. «Don Roberto, ¿puede venir? Necesito hablar con usted». Fui a su casa de inmediato. Me abrió la puerta con los ojos rojos de llorar. «¿Qué pasó, doña Carmen? Siéntese, por favor». Nos sentamos en su sala, la misma sala donde años atrás había dejado aquella maldita canasta de tamales. «Estoy enferma, don Roberto. El doctor encontró algo en mis pulmones. Dicen que me quedan pocos meses». Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. «¿Qué? No, tiene que haber algún tratamiento». «Ya no, don Roberto. Es muy avanzado. Y honestamente, estoy cansada. Mi Héctor ya no está. Mis hijos tienen sus propias vidas. Estoy lista para descansar».
No diga eso. Don Roberto, no tengo miedo a morir, pero necesito pedirle algo antes de irme. Lo que sea. Cuide de Lorena y de Roberto. Sé que ya lo hace, pero cuando yo no esté van a necesitarlo aún más. Lorena, ella todavía carga con mucha culpa. Y Roberto, aunque es fuerte, necesita saber que no está solo. Se lo prometo. Doña Carmen sonrió. Y otra cosa, Miguel, él ha cambiado tanto. No es el mismo hombre que hizo aquellas cosas terribles. Estoy orgullosa de él, y sé que usted también lo está, aunque le cueste admitirlo. Tenía razón. Me costaba, pero sí, estaba orgulloso. Dígaselo, continuó doña Carmen. Dígale que lo perdona completamente, que está orgulloso. Los hombres necesitan escuchar esas palabras de sus padres, aunque sean viejos. Lo haré. Gracias, don Roberto, por todo, por ser tan bueno con mi familia, por enseñarnos sobre el perdón. La abracé y lloramos juntos. Doña Carmen falleció 3 semanas después. Fue en paz, rodeada de su familia. Lorena estaba devastada, Roberto también, y yo. Yo perdí a una amiga, a una aliada, a alguien que había entendido el dolor y había elegido el perdón. El funeral fue hermoso. Hablamos sobre su vida, su generosidad, su amor incondicional. Y cuando llegó mi turno de hablar, dije algo que todos necesitaban escuchar. Doña Carmen me enseñó que el perdón no es olvidar, es recordar y elegir amar de todas formas, es ver las heridas y decidir sanar juntos. Ella perdonó cuando nadie más lo hubiera hecho. Y por eso, todos los que estamos aquí hoy somos mejores personas. Los meses después de su muerte fueron difíciles, pero la familia se mantuvo unida. Nos visitábamos más seguido, cenábamos juntos los domingos, celebrábamos los cumpleaños, los logros, los momentos simples. Roberto terminó su primer año de universidad con honores. Miguel recibió un reconocimiento como mejor gerente del trimestre. Daniela implementó un nuevo sistema contable que aumentó nuestras ganancias. Y yo finalmente empecé a soltar el pasado. Una noche, 10 años después de aquella Navidad terrible, convoqué a toda la familia a mi casa. Cuando todos estuvieron sentados en la sala, me puse de pie. Quiero hablar sobre algo importante. Todos me miraron con atención. Hace 10 años esta familia casi se destruye, por errores, por traición, por orgullo, pero también se reconstruyó, por amor, por perdón, por voluntad. Miré a Miguel. Hijo, cuando intentaste drogarme, pensé que te había perdido para siempre. Pensé que nunca podría volver a mirarte sin sentir odio, pero me equivoqué. Miguel tenía lágrimas en los ojos. Me equivoqué porque subestimé la capacidad de las personas para cambiar. Subestimé tu voluntad para convertirte en un mejor hombre y subestimé mi propia capacidad para perdonar. Me acerqué a él. Quiero que sepas algo, oficialmente, frente a toda la familia. Te perdono completamente, sin reservas, y estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Miguel se levantó y me abrazó. Lloró en mi hombro como cuando era niño. Gracias, papá. Gracias. Luego me volví hacia Roberto. Tú, mi nieto, eres la prueba de que algo hermoso puede nacer de algo doloroso. Vas a heredar estas ferreterías algún día. No solo el negocio, sino el legado. La lección de que siempre hay oportunidad para redimirse, de que las familias se reconstruyen con esfuerzo y amor. Roberto asintió. No te voy a decepcionar, abuelo. Lo sé. Finalmente, miré a Daniela y a Lorena. Ustedes dos mantuvieron esta familia unida cuando todo se estaba desmoronando. Daniela, con tu apoyo incondicional. Lorena, con tu voluntad de ser mejor. Gracias a ambas. Daniela sonrió. Lorena limpió sus lágrimas. Esta familia ha pasado por el infierno, continué. Pero salimos del otro lado, y ahora somos más fuertes, más sabios, más unidos. Levanté mi vaso de agua, por las segundas oportunidades, por el perdón, por la familia. Todos levantaron sus vasos, por la familia. Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. Vi a Roberto graduarse de la universidad. Lo vi entrar oficialmente al negocio familiar.
Lo vi tomar decisiones inteligentes, liderar con respeto, construir sobre lo que yo había creado. Vi a Miguel convertirse en un abuelo cuando Roberto tuvo su primer hijo a los 25 años. Vi cómo Miguel cargaba a ese bebé con lágrimas en los ojos, prometiendo ser mejor de lo que su padre había sido. Vi a Daniela casarse de nuevo feliz, radiante, y yo finalmente pude descansar, no físicamente todavía, pero emocionalmente. Sabía que mi familia estaría bien, que el legado continuaría. Hoy tengo 82 años. Todavía voy a la ferretería 2 veces por semana, no para trabajar, sino para caminar entre los pasillos, saludar a los empleados, ver cómo funciona todo. Roberto maneja el negocio ahora. Es un líder excelente, mejor de lo que yo fui a su edad. Miguel está semi-retirado. Pasa sus días con sus nietos, enseñándoles sobre carpintería, sobre honestidad, sobre segundas oportunidades. Y yo paso mis días escribiendo esta historia, para que cuando mis bisnietos pregunten sobre su familia, sobre su historia, tengan algo concreto, algo real. Hace unos días Roberto vino a visitarme. Abuelo, encontré algo en el desván. Me mostró una caja vieja. La abrí. Adentro estaban todas las cartas que Miguel me había enviado desde la prisión. Las había guardado sin siquiera darme cuenta. ¿Las leíste todas?, preguntó Roberto. No, algunas todavía duelen demasiado. ¿Puedo leerlas? Algún día, cuando tenga hijos, quiero contarles la historia completa, la verdad completa. Puedes, pero recuerda algo importante. ¿Qué? La historia no es sobre el error, es sobre la redención. No es sobre la caída, es sobre levantarse. ¿Entiendes? Sí, abuelo, entiendo. Anoche tuve un sueño. Soñé con Guadalupe. Estaba joven, hermosa, sonriendo como solía hacerlo cuando estábamos recién casados. Lo hiciste bien, me dijo en el sueño. Con Miguel, con la familia, lo hiciste bien. ¿Tú crees? Lo sé, y estoy orgullosa de ti. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas buenas. Esta mañana, mientras desayunaba, miré por la ventana. Afuera, los pájaros cantaban, el sol brillaba, la vida continuaba. Y pensé en aquella Navidad, hace tantos años, en los tamales, en el pánico, en el dolor. Y pensé en cómo un momento terrible puede convertirse en el inicio de algo hermoso. No fue fácil, nada de esto fue fácil, pero valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, todo valió la pena. Reflexión final. Si alguien está escuchando esta historia y está pasando por algo similar, quiero decirles algo. El perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Perdonar no significa olvidar. Significa recordar y elegir no dejar que el pasado destruya tu futuro. Las familias no son perfectas. Están hechas de personas imperfectas que cometen errores terribles. Pero también están hechas de amor, de voluntad, de esperanza. Y cuando esas cosas son más fuertes que el odio, las familias sobreviven. No solo sobreviven, florecen. Ese día, cuando llevé los tamales a casa de mis consuegros sin saberlo, salvé 2 vidas. Pero también salvé a mi familia. Porque si hubiera comido esos tamales, si hubiera dormido profundamente mientras mi hijo robaba mi patrimonio, la historia sería diferente. Habría despertado traicionado. Habría odiado sin la oportunidad de entender. Pero en cambio, desperté con la verdad. Dolorosa, terrible, pero la verdad. Y la verdad me permitió tomar decisiones. Me permitió elegir. Elegí perdonar. Elegí reconstruir. Elegí el amor sobre el odio. Y esa elección cambió todo. Ahora, cuando veo a mi familia reunida, cuando veo a Roberto con sus propios hijos, cuando veo a Miguel siendo el padre que debió ser desde el principio, sé que tomé la decisión correcta. No fue la más fácil, pero fue la correcta. A todos los que escuchan esta historia, si alguien los traiciona, tienen derecho a estar enojados, tienen derecho a alejarse, pero también tienen derecho a perdonar, a dar segundas oportunidades, a creer en la redención.
No todos merecen ese perdón, no todos lo aprovechan, pero cuando alguien realmente cambia, cuando realmente se arrepiente, cuando dedica su vida a ser mejor, esa persona merece una oportunidad, porque todos somos humanos, todos cometemos errores y todos merecemos la posibilidad de enmendarlos. Esta es mi historia, la historia de cómo una canasta de tamales casi destruye mi familia. Y también de cómo esa misma canasta nos dio la oportunidad de reconstruirnos más fuertes que nunca. Gracias por escuchar. Y recuerden, el perdón no es para los débiles, es para los más valientes. Porque perdonar cuando duele, cuando todo grita que te alejes, cuando el mundo entero entendería tu odio, eso requiere un coraje que pocos tienen. Pero ese coraje puede cambiar generaciones enteras. Cambió la mía y puede cambiar la suya, hasta siempre. Esta historia nos enseña que el perdón es un camino largo y doloroso, pero también transformador. Que las familias pueden romperse, pero también pueden reconstruirse. Que los errores no definen a una persona, sino cómo responde después de cometerlos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Comenta qué te hizo sentir. Y recuerda, siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarme en este viaje.